Buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis la mar de bien. Y nada, hoy vengo con un vídeo más cortito, pero creo que es importante, ¿no? Hoy vengo a hablar de por qué no deberíais de querer leer rápido, ¿no? Y toda esta obsesión con leer mucho y muy rápido y recordarlo todo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, creo que es evidente que primero voy a mirar la hora, perfecto. ¿Cuántos de vosotras y vosotros y vosotros os habéis encontrado con multitud de vídeos, ¿no? Por YouTube de cómo leer rapidísimo, how to read fast, ¿no? Trucos para leer rápido, tips, ¿no? Microhacks de productividad para memorizar todo lo que se lee, leer muchísimo, lectura en diagonal, lectura rápida, resúmenes, sáltate estos párrafos si quieres llegar rápido, ves al índice y busca lo que te interesa solo y toda esta multitud de cosas, ¿no? ¿Y por qué no deberíais de querer hacer esto? Pues bueno, por varios motivos muy rápidos y el primero de ellos, ¿no? Es que esto instrumentaliza el lenguaje y el acto de la lectura, ¿no? Convierte a la palabra en algo así como un medio para conseguir un fin, que es el fin del conocimiento, pero un conocimiento instrumentalizado, tecnificado y enfocado a la productividad, no enfocado a un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, es la destrucción de la belleza, si entendemos por belleza kalón, ¿no? De la palabra griega, que significa aquello deseable por sí mismo, ¿no? Entonces, convertimos lo que era un fin en sí mismo, que es el fin del conocimiento, que acabaría desembocando en la vida buena, o en la transformación social, o en el aprendizaje del ser, para convertirlo en algo así como un medio para ser más productivos, ¿no? Y creo que eso es un asesinato total y es convertirnos a nosotros mismos en un medio para el fin de la productividad, ¿no? Entiendo que es una tentación, o más que una tentación, quizás no es la palabra correcta, ¿no? Quizás desembocaría en una visión muy del pecado original, pero sí que es una pulsión que todos tenemos, ¿no? De esta hipervigilancia hacia uno mismo, de querer leer mucho y querer leer muy rápido y acumular toneladas de información para hacer multitud de cosas, ¿no? Entonces, para ir en contra de esto, quiero utilizar algo que menciona Gadamer, que creo que es muy importante, ¿no? Especialmente aquí, en Arte y Verdad de la Palabra. Y para eso tengo un par de cosas apuntadas, que ya digo que serán muy breves, pero creo que son muy importantes, ¿no? Porque desde una perspectiva gadameriana y por tanto una perspectiva heideggeriana pasado hacia un humanismo un poco más teórico, ¿no? Y un poco más alejado de la ontología, podríamos decir que, como dice Gadamer, cito, el texto poético nunca puede ser agotado transformándolo en conceptos, ¿no? Y desde aquí vamos a sacar, en defensa de la hermenéutica, ¿no? Del arte de la interpretación, del arte de navegar el texto, ¿no? Del acto de no una comunicación, ¿no? Una significación del lenguaje, sino precisamente la propia dimensión autonaciente del lenguaje, ¿no? Y de la palabra, ¿no? Y precisamente, si vamos al texto, ¿no? Un caso, podríamos decir, donde emerge la pura esencia del lenguaje, creo que todos podríamos estar más o menos de acuerdo en que el texto poético es donde la palabra se da como palabra misma, en su máxima plenitud y en su máxima fuerza, ¿no? En su menos... donde actúa menos como una función o como una herramienta, sino que actúa más en ese sentido que decía de Calón, como un fin en sí mismo, ¿no? Creo que es precisamente en el texto poético donde emerge el auténtico carácter de la palabra, ¿no? Entonces, como dice Gadamer, en el texto poético el texto poético nunca puede ser agotado en conceptos, ¿no? Es decir, la hermenéutica, ¿no? Ese arte de interpretar, que interpretar en última instancia para Gadamer es el propio acto de leer, es una interpretación, y el propio acto de interpretar no es nada más que articular una lectura, ¿no? Y creo que ahí está un punto muy, muy, muy importante, que es este no agotamiento, ¿no? Este desbordamiento de la palabra poética que nos hace ver, emerge en nosotros la dimensión siempre en movimiento, siempre en transformadora, siempre que hace siempre referencia al horizonte de la propia palabra, ¿no? Que al no poder ser agotada en una transformación conceptual, es decir, ningún texto puede ser agotado en un esquema, ¿no? Creo que eso es muy importante porque, como siempre se dice desde la filosofía, ¿no? Hay que acudir siempre al texto original. Siempre hay que acudir al texto original, ¿no? Por eso los clásicos son clásicos, porque por mucho que uno pueda ver, ¿no? Hay miles de esquemas, ¿no? Sobre la crítica de la razón pura de Kant, ¿no?
hay centenares de esquemas de la crítica de la razón pura, y por mucho que puedan ser muy útiles acudir a estos esquemas, ¿no? Donde uno ve el yo trascendental que se articula en la sensibilidad y en el entendimiento, ¿no? Y cómo hay unos a priori, la razón pura y demás, por muy útil que sea esto, eso jamás es siquiera parecido, ni tan solo, ni por supuesto sustituible con la propia lectura de la crítica a la razón pura. Por mucho que uno pueda acudir a un manual sobre Kant, no es comparable con leer al propio Kant, ¿no? Es decir, la literatura y la bibliografía secundaria jamás puede sustituir al propio texto en su propio emerger. ¿Y por qué es esto, no? Porque por mucho que alguien te pueda explicar lo que es Hegel, ¿no? Y la autoconciencia y la conciencia desdichada y la dialéctica del amo y el esclavo, del señor y el siervo, por mucho que uno pueda entender todo esto desde una bibliografía secundaria, cuando uno acude a la fenomenología del espíritu, la experiencia que tiene y el propio desbordamiento de la palabra y cómo va emergiendo ese pensamiento es una experiencia intransferible, es una experiencia única donde realmente se aprecia la propia dimensión desbordante del lenguaje, que es donde reside, a mi parecer, la esencia de la propia palabra y la propia lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque para Gadamer, por ejemplo, como continuando con Gadamer, la palabra tiene una autenticidad propia y la palabra en sí misma tiene una inadecuación lógica esencial. No tiene una inadecuación a la lógica, por supuesto, formal, ¿no? Que es esencial. Es decir, el lenguaje nunca va a ser lo claro que queremos que sea, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las problemáticas que yo tendría con la filosofía analítica, ¿no? Es decir, el lenguaje va a ser siempre inadecuado si queremos hacer de él algo claro y distinto, ¿no? Algo como que sea puramente formal y que haga referencia a un símbolo claro, ¿no? Es decir, el lenguaje como significante va a fallar siempre, porque siempre va a ser relativo, ¿no? Lo que digo siempre de Bergson, nunca va a ser algo absoluto, siempre va a ser una copia, siempre va a ser algo relativo, si se le enfoca como eso. Es decir, si se usa la palabra como una pura herramienta, como si existiese algo así fuera, ¿no? Como si existiese un pensamiento abstracto fuera del lenguaje, ¿no? Y existiese una realidad fuera del lenguaje, y el lenguaje lo único que fuera un puente, una cópula, una mediación entre la esencia y la realidad, ¿no? Concepción clásica de la verdad, por ejemplo, ¿no? Como la adecuación del intelecto a la realidad. Entonces sí que vemos que el lenguaje es algo defectuoso, disfuncional, y por eso vemos esa tendencia, esa tentación constante de multitud de proyectos, ¿no? Especialmente en la modernidad, ¿no? De la Mathesis Universalis, del proyecto leibniziano de pasar todo el lenguaje a un código formal calculable matemático, ¿no? Cuando queremos pasar el lenguaje humano, ¿no? Al lenguaje, un lenguaje, por ejemplo, informático binario, siempre fracasa. Estos proyectos fracasan porque tan solo miran la dimensión analítica de la palabra, la dimensión práctica en referencia a la visión formal del lenguaje, pero olvidan toda la parte del lenguaje que desborda esto, que es la esencia de la comunicación humana, ¿no? Porque en el acto humano de comunicación hay un pacto entre los dos oyentes donde uno pretende hacerse entender y el otro pretende ser entendido, pero siempre desbordando la propia palabra, y ahí está la gracia, ¿no? O sea, la palabra se desborda a sí misma, ¿no? Y de esta manera desborda la comunicación instrumentalizada. Entonces, hay un momento para Gadamer donde la palabra pretende ser verdadera en cuanto palabra, ¿no? Y ahí está lo potente, ¿no? Donde la palabra escalón, ¿no? Es esta belleza, y la palabra no pretende ser verdadera en cuanto adecuatio a la realidad, ¿no? En cuanto símbolo, sino en ella misma, ¿no? Y aquí es donde veríamos esta concepción heideggeriana, ¿no? Donde el lenguaje, la palabra, es la casa del ser, ¿no? Es donde hay la verdad, y la verdad de la palabra no sería cuando ella es un buen símbolo o es una buena adecuación, sino precisamente cuando la palabra, en tanto que palabra, es decir, la propia coseidad de la palabra, ¿no? Emerge en su propio carácter de palabra y nada más que palabra, ¿no? Por eso, llevando al extremo esto, pues a mí me gusta pensar que en la poesía no hay metáfora,
no deberíamos de buscar la metáfora, porque entonces estamos otra vez instrumentalizando el lenguaje, sino que la propia palabra poética tiene una realidad propia y emerge como en su propia particularidad. Entonces, para esto, quería traeros una cosa que menciona Gadamer en Arte, Verdad y Palabra, en la página concretamente 37, al final del ensayo de Arte y Verdad de la Palabra, donde dice lo siguiente, ¿no? La estructura ordenadora en que son introducidas nunca es deductible del sentido habitual del discurso sintáctico-gramatical que denomina nuestras formas comunicativas. Es decir, no se puede reducir todo a una forma comunicativa gramatical, ¿no? Entonces, dice, la palabra en mayor grado diciente no es, por cierto, una palabra que se imponga como simple construcción fónica y como tal llame la atención. El decir no se queda en sí misma, sino que dice algo. Y si lo dicho mediante el decir está ahí enteramente, entonces la palabra es diciente sin que esté eso que dice, aunque la palabra se haya extinguido y no haya sido considerada en cuanto que ella misma. Y si la atención se dirigiera primariamente a la manera de decir, al estar bellamente dicho, entonces se pierde, como ocurre con cualquier retórica lisonjera, el poder de ser de la palabra y la fuerza objetiva del discurso. Es decir, a veces con esta retórica impuesta, ¿no? Con esa habladuría, con esa teatralización cutre y barata del mal actor de la palabra, se pierde el ser de la palabra porque acaba siendo convertida a simplemente un grupo de herramientas retóricas, sofismas, ¿no? A la sofística pura y dura, donde así como se puede instrumentalizar la palabra para parecer algo así como adecuación a la realidad, la concepción clásica de la verdad, así también puede ser reducida a propio medio cuando imponemos una retórica abstracta de lo bello, que no sería bello, sino que sería algo así como lo kitsch, lo atractivo, lo estético en un sentido peyorativo, ¿no? Al ser de la palabra, ¿no? Donde habría una imposición de una forma externa a la propia forma de la materia del lenguaje. Entonces, aquí es donde yo quería llegar, ¿no? Que dice así. Gadamer, partiendo de la afirmación de Aristóteles, que según la cual la poesía sería más filosófica que la historia, es decir, para Gadamer, y esto quiere decir que contiene más conocimiento real, más verdad, pues no representa las cosas como han ocurrido, sino como podrían ocurrir, entonces se plantea la pregunta, ¿cómo hace esto la poesía? ¿Representando lo idealizado en vez de lo real concreto? Pero entonces, aquí viene lo potente, el enigma consiste precisamente en por qué lo idealizado aparece en la poesía precisamente como real, concreto, como algo sin duda más real que lo real. Y no, como por lo demás, ocurre con lo idealizado aquejado por la palidez de la idea orientada a lo universal. Y cómo, además, todo lo que resplandece en la poesía participa también de ese transfigurarse de lo esencial. Es decir, ¿por qué esa realidad que se desborda en el lenguaje poético parece más real que la propia realidad? Ahí está la paradoja, ¿no? Cómo cuando la palabra emerge desde sí misma, ¿no? Y dice Gadamer muy potentemente luego en otro ensayo, ¿no? Cuando emerge, ¿no? En lo interesante de lo poético, en un sentido amplio, ¿no? En ese conjunto de palabras poéticas, es que emerge un sentido, emerge una unidad, emerge como una sola palabra, pero no se puede, aquí es lo potente, no es una serie de fragmentos que si los juntas como un puzzle, ¿no? Donde hay un trozo de un puzzle. Es una unidad de sentido en sí misma, donde si quitas una pieza, esa pieza no tiene sentido por sí sola, pero no como fragmento, es decir, es una totalidad en sí misma de sentido, es como una materia bruta de sentido que emerge como una sola palabra, ¿no? Y aquí viene lo potente, porque lo fuerte de este lenguaje poético no es que obvie la concepción cotidiana de la palabra y la elimine en pos de una palabra aristocrática elevada, sino que precisamente recupera el sentido cotidiano y le da toda la fuerza que merece, ¿no? Aquí se puede pensar en las botas del campesinado de Heidegger, de Van Gogh, cuando habla del origen de la obra de arte, ¿no? Donde esas botas pintadas del campesinado no son algo así como
la bota en el sentido elevada, la bota que no tiene nada que ver con la plebe, la bota en sí misma, la idea de bota, ¿no? En tanto que idea platónica, sino que precisamente esa bota pintada recupera y vuelve trascendente, vuelve fundamentalmente cierto, emerge la verdad, el propio uso cotidiano, la propia cotidianidad de ese objeto, ¿no? Entonces, con esto ya creo que voy a terminar porque creo que ya está más. Si queréis que algún día hable más de Gadamer, decídmelo porque creo que es interesante, porque con esto ya cierro, la palabra genera un nuevo orden, se autorrealiza en sí misma, ¿no? Hay una dimensión casi autopoética de la palabra, donde desborda la acción comunicativa, desborda el símbolo, ¿no? Donde para Gadamer la palabra no puede ser reducido a mímesis, de la misma manera que el cuadro no puede ser reducido a mímesis. Y esto es un gran error, yo creo, de la tradición, que entiende que la palabra, entiende que el lenguaje, entiende que la escultura, entiende que la dimensión artística, es decir, la dimensión Dichtung, no sé cómo se pronuncia en alemán, Dichtung, sería como decirlo como tal cual, como suena en español, que significa poesía en un sentido amplio, ¿no? En lo literario, podríamos decir, o las bellas, la literatura bella, ¿no? Las bellas letras, son mucho más que una relación mimética, simbólica, de diccionario, ¿no? Sobre todo de diccionario con el conjunto de la realidad, ¿no? Es decir, la realidad emerge, el mundo emerge con la palabra poética. La palabra no es una adecuación a la realidad, sino que es la propia construcción del horizonte de sentido, de ese Umwelt, de ese mundo compartido, en tanto que Daseins, que operamos en él, ¿no? Entonces, por favor, no instrumentalicemos el lenguaje, no instrumentalicemos la palabra, no convertamos la palabra en una herramienta productiva, en una herramienta a un fin determinado, ¿no? Démosle a la palabra un sentido pleno y un sentido vital para nosotros y permitamos que ella misma emerja como lo que es, autorrealizándose. Y sobre todo, ¿no? Aquí ya esto ya nos gana, esto ya es Zambrano, dejemos que la palabra nos transporte y no nosotras transportarla a ella, ¿no? Dejemos que la palabra, es decir, adoptemos una actitud pasiva para poder acceder al claro del bosque, al claro del ser, donde la palabra sea verdad en su propio ser de la palabra, ¿no? Dejemos a la palabra ser y no ente. No tratemos a la palabra como un útil, como un ser a la mano, sino como un ser en sí mismo que precisamente habita en nosotros y nosotros somos su hogar, ¿no? Su morada. Y nada, que os invito, ¿no? A ser llevadas y llevades por el éxtasis, ¿no? De ser transportadas por una unidad de sentido desbordante de lo poético. Así que nada, cuidaos mucho y leed con placer. Chao, chao.